Espero que se encuentren bien. A ver. Buenos días, Arián, Deepak, Yameli, Becker. Bien, chicos, vamos a comenzar. Hoy día nos toca la semana 6 con respecto a lo que es tabla periódica. ¿Ya? Vamos a comenzar con el tema. Listo. Recuerden que pueden consultar en cualquier momento, ¿no? Si tienen alguna duda, esto es un nuevo tema, pero no deja de tener enlace con los temas anteriores, ¿no? La semana pasada sé que hicieron con respecto a los números cuánticos, todo lo que es la configuración electrónica, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la configuración electrónica, ¿ya, chicos? Ya sea por memotecnia, porque por ahí practican y van recordando, ¿no? En la hora del examen recuerden que, bueno, no les vienen números muy grandes, ¿no? Para poder hacer la configuración electrónica, le vienen zetas muy relativamente pequeñas, ¿no? 24 por ahí. Entonces, sí hay que saber cómo realizar la configuración electrónica también para este tema de tabla periódica, ¿no? Y está muy relacionado con los elementos químicos. Muy bien, entonces, ustedes conocen la tabla periódica, han visto, por ahí de repente lo tienen, ¿no? Esta tabla tiene un desarrollo, tiene un formato en forma, como su nombre dice, tabla, ¿no? La tabla que ustedes conocen está ordenada según algunas propiedades, ¿no? Algunas tendencias. Es por eso que tiene esa forma que les da justamente las tendencias de estas propiedades, ¿no? Entonces dice, el desarrollo de la tabla periódica trajo un sistema de orden a lo que fue una colección de miles de piezas de información. Para poder nosotros tener la tabla periódica que hoy conocemos, también tuvo una evolución al igual que el átomo, ¿no? No es que alguien vino y dijo, bueno, vamos a ordenar hoy día los elementos químicos que tenemos y lo ordenaron así, ¿no? Simplemente porque gustó, no. Este ordenamiento tiene un porqué, ¿no? Tiene ciertas propiedades, por eso se conocen los grupos, los periodos, ¿no? Entonces, tuvo una evolución para obtener esta tabla, ¿ya? Dice, la tabla periódica es un hito en el desarrollo de la química moderna. No solo trajo el fin de los elementos, sino que también permitió a los científicos predecir la existencia de elementos que aún no se han descubierto. Vamos a ver que cuando se estaba dando la evolución de la tabla y ordenando según las propiedades, muchos científicos, y uno de ellos muy notable, pues dejaba huecos en la tabla, ¿no? Porque se predecía ya algún elemento químico que hasta el momento no fue descubierto, iba a encajar perfectamente en esos huecos, ¿no? Entonces, fue un trabajo de muchos años, ¿no? Aquí tenemos la línea de tiempo de los científicos más reconocidos, ¿no? Y ustedes lo deben conocer. Por ejemplo, tenemos la ley de las triadas de Dobereiner en 1780-1849. Por ahí también está Newlands, la ley de las octavas. Tenemos a Dmitri Mendeleev, muy notable, muy reconocido, ganando así el premio Nobel, ¿no? Dmitri Mendeleev, con respecto a que él dio la primera, ordenó a los elementos químicos en forma de tabla, ¿no? Con él comienza justamente ese orden en forma de tabla. Tenemos también a Henry Moseley, bueno, él ya dio la ley periódica moderna, ¿no? Dio a conocer cómo es que estaban los elementos químicos en la tabla periódica ordenados, ¿no? Entonces son muy reconocidos y aquí tenemos un poquito de cada uno, ¿ya, chicos? ¿Qué es lo que se quería? Se quería clasificar hasta a los elementos descubiertos en esas épocas, ¿no? Al inicio, lógicamente, no se tenían muchos elementos descubiertos, ¿no? Eso fue en 1827 más o menos. Dobereiner trató de ordenar a los elementos
hasta ese entonces descubiertos en forma de triadas, ¿no? O sea, grupos de 3 en 3, ¿no? Solamente se obtuvo estos grupos que están coloreados. No eran mucho. ¿Cuál era el principio de cómo intentó ordenar a estos elementos, ¿no? Por ejemplo, colocó en forma de triadas al cloro, bromo, yodo. Por acá tenemos al calcio, estroncio y bario. Entonces, él decía que sus masas atómicas, la masa atómica del bromo, por ejemplo, del elemento medio, ¿no? El promedio de esta masa atómica del bromo, pues era similar al promedio de las masas atómicas de los otros dos elementos, ¿no? Si nosotros sumamos 126.9 más 35.5 entre 2, pues nos da aproximadamente 81. Entonces, 81.2 es muy cercano a 79,9, ¿no? Entonces, por ahí él buscaba una tendencia, ¿no? Algo similar, algo en que se puedan predecir. Pero él, lógicamente, trabajaba con las masas atómicas, ¿no? Lo mismo en el caso del calcio, estroncio y bario, ¿no? 40, acá tenemos el estroncio, tiene una masa atómica de 87.6. El promedio de las otras dos es 88.7, es muy cercano a 87.6, ¿no? Lo mismo pasaba con el promedio de las densidades. Entonces, de esa manera él trató de agrupar a los elementos de 3 en 3, ¿no? Y buscarle una propiedad parecida. Trabajó en las masas atómicas, pero no habían suficientes triadas. Esto no pudo ser convincente porque no se conocían muchos elementos químicos, no tenía mucho soporte el agrupamiento de 3 en 3, ¿no? Entonces no fue muy convincente esta construcción. Años más tarde, en 1863, vienen las octavas de Newlands, ¿no? Newlands lo que intentaba era ordenar a los elementos de 8, ¿no? Tenemos 7 y él decía que el octavo elemento pues tenía propiedades similares al primero de esa columna, ¿no? Entonces dice, John Newlands intentó clasificar los entonces 62 elementos conocidos de su época. Observó que cuando se clasificaba de acuerdo a la masa atómica, también trabajaba en base a la masa atómica, propiedades similares parecían repetirse por alrededor de cada octavo elemento, ¿no? El octavo elemento se parecía a las propiedades del primero, ¿no? Así sucesivamente. Su intento de correlacionar las propiedades de los elementos con escalas musicales lo sometieron a ridiculizar, ¿no? Él decía que tenía mucho parecido porque son 8 notas musicales, ¿no? Bueno, cosa que no tenía sustento, ¿no? Al final de su trabajo fue reconocido y él fue reivindicado con la concesión de la medalla Davy en 1887 por su trabajo. Muy bien funcionaba esto de las octavas, pero para los 20 primeros elementos. Para los demás elementos no hubo una correlación. Es por eso que tampoco se toma en cuenta estas octavas de Newlands, ¿no? Pero sí ayuda para los 20 primeros elementos, ¿no? Luego, Dmitri Mendeleev se le atribuye la creación de la tabla, ¿no? De la primera tabla periódica. Es por eso que es muy reconocido. Entonces, él se lleva el crédito, dice, porque no solo dispuso a los átomos, también hizo predicciones basadas en sus arreglos. Él lo que decía, buscó las propiedades similares y obtuvo estas propiedades similares en forma de tablas, ¿no? De todos los elementos de esa época. Él también se basó con respecto a fueron colocados en formas de, no, aquí, ¿no? En filas, ¿no? Hoy día nosotros llamamos los periodos, ¿no? Ahora, él dejaba espacios en blancos.
¿no? Ordenaba los elementos, pero habían huecos en la tabla periódica. Entonces, años más tarde se descubre dos elementos, que es el galio y el germanio, que encajaban muy bien en estos huecos, ¿no? Es por eso que ahí es donde Mendeleev recibe el premio Nobel, ¿no? Porque también tenía una tendencia en tabla, ¿no? Con respecto al ordenamiento de los elementos, pero también podía predecir nuevos elementos que encajaran muy bien en su tabla periódica, ¿no? Entonces, fue muy reconocido, ¿no? Dmitri Mendeleev. Nuevos elementos que fueron ocupando las casillas basadas en la tabla de Mendeleev, ¿no? Sin embargo, persistían algunas anomalías en esa tabla periódica. Se hizo evidente, dice, que la masa atómica creciente es un criterio de ordenamiento imperfecto, ¿no? La causa de estas anomalías está en la masa atómica. ¿Por qué? Porque la masa atómica no es una propiedad de clase de átomo. O sea, no me identifica a un átomo de un elemento, ¿no? Ese es el pequeño inconveniente de esta tabla de Mendeleev. Mendeleev trabaja con masas atómicas, pero la masa no es una propiedad de clase de átomo, ¿no? ¿De qué clase de átomo estoy hablando? No, ¿no? Sino del elemento conjunto de átomos de igual carga nuclear. O sea, ¿quién sí me identifica a un elemento, a un átomo de un elemento? Pues la carga nuclear, el Z, ¿no? Entonces, es ahí donde se anuncia la ley periódica moderna de los elementos, ¿no? Dada por Henry Moseley. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Henry Moseley? ¿Cuál fue el experimento? Trabajó con los rayos catódicos, ¿no? Ya hemos hablado de los rayos catódicos. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? El ánodo, en el ánodo, él colocaba los diferentes elementos descubiertos, ¿no? Entonces hacía incidir justamente los rayos catódicos. Este de aquí emitía una radiación. Esta radiación, rayos X, tenía una cierta frecuencia, tenía una cierta longitud de onda y tenía una cierta energía, ¿verdad? Dependiendo de qué estaba recubierto el ánodo, pues tenía diferentes longitudes de onda, frecuencias y energía, ¿no? Entonces, se dieron cuenta, o así se demostró, que se podía medir la carga de los núcleos, o sea, el Z, ¿no? Y este resultó ser un número entero de veces la carga del electrón, ¿no? Es lo que hoy en día denominamos como número atómico, o sea, el Z, ¿no? Entonces, la ley periódica moderna me dice eso, ¿no? Las propiedades, dice, de los elementos químicos es una función periódica de su carga nuclear, no de la masa atómica, como, como todos los antiguos científicos estaban tratando de ordenar, ¿no? Según la masa atómica. ¿Ya? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos nuestra tabla periódica ordenada, ¿no? En forma creciente o en base al Z, al número atómico, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, Z1, Z2, Z3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. ¿Y por qué están separados? ¿Por qué tienen esta forma? Por las propiedades, ¿ya? Por propiedades similares. Chicos, entonces eso hay que tener en cuenta. A ver, nosotros conocemos aquí la tabla periódica, por aquí falta las otras dos columnas de transición interna, pero nosotros debemos conocer los símbolos de los elementos, chicos. ¿Ya? Es muy importante que conozcan ya los símbolos. Siempre les recomiendo, jóvenes, que ustedes aprendan los no metales, porque los no metales son poquitos en comparación con los metales. Los no metales son los que están en rosadito, ¿no? Y todos los demás deberían ser metales. ¿Ya? Entonces, es mejor que te aprendas cuáles son los no metales, ¿no? Ya todos los demás serían metales. Entonces, aquí vamos a ver la estructura ya de la tabla periódica que hoy conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el carácter metálico. Como les dije, ¿no? Los metales están por este lado, incluyendo por aquí los metaloides.
Y acá tenemos los no metales, ¿no? Bueno, acá excepción el hidrógeno que se encuentra aquí, que es un no metal, ¿no? Entonces, pero todos los demás vendrían a ser metales. Mientras más a la izquierda estés, pues más carácter metálico tendría, ¿no? Mientras más a la izquierda, pues, claro, más carácter metálico, ¿no? Porque también existe el carácter no metálico. Mientras más a la derecha estés, pues sería mayor el carácter no metálico, ¿no? A veces eso se evalúa según un porcentaje, ¿no? Pero eso solamente para saber dónde están ubicados los no metales y los metales. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio. El sodio conocemos su estructura atómica, ¿no? Tiene un solo electrón en la capa de valencia. Tenemos al cloro. El cloro también tiene un solo electrón en la última capa, pero uno tiene la necesidad de ceder electrón y el otro tiene la necesidad de aceptar ese electrón, ¿no? El sodio tiende a eliminar, ¿no? Ceder un electrón. El cloro lo que hace es aceptar ese electrón, justamente para poder ser estables, ¿no? Entonces, y luego ya viene, bueno, la unión de esos dos iones, ¿no? Eso es un enlace iónico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Estas propiedades de los metales y los no metales, que puede ser pregunta de examen, ¿no? Generalmente viene esto como pregunta de examen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los metales, ¿no? ¿Qué te dice de los metales? Son opacos a la luz y presentan brillo metálico. Característico de los metales es el brillo, ¿no? Pero ante la luz, pues presentan, son opacos. Su coloración varía en tonalidades de gris, excepto el cobre, que es rojizo, y el oro, que es amarillo, ¿no? Pero generalmente son grisáceos. Los sólidos son maleables y dúctiles. Claro, yo pienso en un metal, chicos. Siempre traten de pensar, no sé, en el oro, la plata. Y bueno, tienen brillos característicos. Son maleables y dúctiles. ¿Qué significa maleables? Maleable significa que les puedes dar forma ante una fuerza externa, un golpe, etcétera. Tienden a formar láminas. Ya, por ejemplo, el aluminio, ¿no? Tienden a formar láminas. Nosotros tenemos el aluminio en forma de láminas que, bueno, nos ayuda a preservar los alimentos, etcétera, ¿no? Láminas también se puede obtener de oro, etcétera. En cambio, también existen metales dúctiles. Dúctiles significa que ante una fuerza también externa, ¿no? Ante un moldeamiento podemos tener en forma de hilos, ¿no? Como el cobre, por ejemplo. El cobre nos ayuda mucho para la electricidad, ¿no? Para la conducción de la corriente. Entonces, y esos son en forma de hilos, ¿no? Tubitos pequeñitos. Entonces, eso significa, ¿no? Maleables y dúctiles. Son buenos conductores del calor y la electricidad, los metales, ¿no? Propiedad de los metales ya lo vamos a ver cuando lleguemos al enlace metálico, pero son muy buenos conductores justamente por los electrones deslocalizados, ¿no? Que presentan. La plata es el mejor conductor de la electricidad, seguida del cobre y el oro, ¿no? Pero ¿por qué no usamos plata y oro? Porque son caros, pues, ¿no? Comparado con el cobre. Entonces, por eso lo que se utiliza generalmente es el cobre. Tienden a oxidarse. Eso es una propiedad química, chicos, ¿ya? Cuando hablamos de oxidación, cuando tienden a oxidarse, estamos hablando de una propiedad química que tienen los metales. O sea, son agentes reductores que forman cationes. Recuerda que los metales, como por ejemplo el sodio, ¿no? Cualquier metal que tú conozcas, el oro, la plata, ¿qué forman? Tienden a perder electrones. Entonces aquí, ¿no? Más uno, etcétera, ¿no? Aquí también más uno, más uno. Entonces tienden a formar, ¿qué cosa? Cationes, ¿no? Porque tienden a perder electrones. Entonces se dice que se oxida, ¿ya? Cuando hay pérdida de electrones, se oxida. Entonces, esto, por ejemplo, es una propiedad química, ¿no? Por ahí te pueden preguntar.
A 25 grados Celsius, temperatura ambiente, son sólidos, excepto el mercurio, que es el líquido a temperatura ambiente. Eso es cultura general, ¿ya, chicos? ¿Cuál es el metal en estado líquido a temperatura ambiente? O sea, 25 grados aproximadamente, pues el mercurio. ¿Ya? Ustedes tienen que conocer eso, ¿no? El mercurio es aquel que a temperatura lo tenemos en forma líquida, pero es un metal. ¿Ya? Ojo con eso. Sus puntos de fusión y ebullición son variables desde relativamente bajos hasta relativamente altos. Generalmente relativamente altos, ¿no? Presentan elevadas densidades, claro, porque son sólidos, ¿no? Generalmente. Entonces, los metales tienen alta densidad. ¿Ya? Entonces, creo que ahí no hay problema, ¿sí? Vamos con los no metales. En los no metales dice que son sólidos, suelen ser quebradizos, ¿no? Con una escala de dureza variable. Es cierto. Son malos conductores del calor y la electricidad, o sea, son buenos aislantes, más bien aíslan, ¿no? La corriente, ¿sí? Bueno, ahí hay una excepción, ¿no? Con respecto al diamante. Entonces, el diamante es carbono. El carbono, perdón, el grafito, ¿no? Disculpe. El grafito es, por ejemplo, sí conduce la corriente, ¿no? A pesar que es carbono igual que el diamante, ¿no? Entonces, ahí hay una excepción. Tienden a reducirse, esto es una propiedad química, ¿no? Si los metales tienden a oxidarse, pues los no metales tienden a reducirse, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos ganan electrones. Entonces, al ganar electrones, forman aniones, ¿ya? Al ganar electrones, forman aniones. ¿Tienen bajos puntos de fusión y ebullición? Sí, ¿no? Sus estados de agregación. ¿Sus estados cuáles son? Pueden ser gases, líquidos y sólidos. Tienen los tres estados, ¿ya? Los gases, bueno, ahí tenemos los gases nobles, tenemos los gases diatómicos, como por ejemplo los halógenos, algunos halógenos y algunos anfígenos, ¿no? Y bueno, el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro. Todos son diatómicos porque son, ¿no? Tienen dos átomos. Triatómicos se lo son. En estado líquido tenemos al bromo, ¿no? El bromo, estamos hablando de temperatura ambiente, el bromo es un no metal que está en estado líquido. ¿Y quién estará en estado sólido? Pues los demás no metales, el yodo, por ejemplo, ¿no? Eso está en estado sólido. Entonces, en los no metales tenemos los tres estados. En los metales solo tenemos líquido y sólido. Dice, los no metales forman moléculas poliatómicas y se encuentran bajo diversas formas alotrópicas. El oxígeno se encuentra como O2 y O3 en la naturaleza. El carbono se encuentra como grafito y diamante. Nosotros sabemos que los no metales tienen formas alotrópicas. El carbono tiene como grafito, diamante, fulerenos, grafenos, ¿no? El oxígeno tiene ahí al O2, al ozono. Entonces, existen formas alotrópicas de los no metales, ¿no? Entonces, eso puede ser pregunta también. ¿No, chicos? A ver, chicos, manito arriba si se está entendiendo hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? Arián, Becker, Deepak, Salvador, Yameli. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta? Por este lado tenemos cómo se divide la... Arián, ¿quieres preguntar algo? ¿O fue tu manito alzado? Listo. Aquí tenemos los tres grupos. Ok. Aquí tenemos cómo se divide la tabla periódica, ¿no? Hay diversas formas de dividirlas, ¿no? Depende qué es lo que tú, bueno, deseas representar. Pero en este caso tenemos, por ejemplo, los elementos representativos y los elementos de transición, ¿no? Son dos grupos.
Los elementos representativos, como dice aquí, por ejemplo, son estas dos primeras columnas. Y también desde el grupo 3 hasta el grupo 8A, ¿no? Entonces tenemos ahí. ¿A quiénes se le llaman grupos representativos? Grupos representativos son aquellos grupos en donde su configuración electrónica de estos elementos terminan en S o terminan en P. Si nosotros realizamos la configuración electrónica de estos elementos, va a terminar en S, ¿ya? Él terminará en 1S, él terminará en 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Si yo hago la configuración de ellos, el helio terminará en 2P, ¿no? Perdón, el helio es la excepción en 2S, esto es una excepción al P, pero por ejemplo aquí el neón terminará en P, ¿no? 2P6, 3P6, 4P6 y así sucesivamente. Este es el bloque de la configuración que termina en P. Y aquí en coloración anaranjada tenemos los que terminan en D. ¿Ya? A ellos se les llama elementos de transición, ¿sí? A los metales que se encuentran aquí. Y los que están aquí se le llaman también elementos de transición interna. ¿Ya? Aquí su configuración termina en F. Es más, ya tiene hasta grupo, ¿no? Es el 3F. Entonces, ¿por qué? Estos elementos de transición interna en realidad es como si estuvieran aquí, ¿no? Mira, si ustedes se fijan, el lantano termina en 57, o su set es 57. Luego sigue aquí 58, 59, 60 hasta el 71. Y luego sigue aquí el 72. Lo mismo pasa aquí con el actínido. Mira, justo acá se llama lantano, lantánido y actínido. El actino y el lantano. Entonces, por eso es que los nombres de estos de aquí también tienen, se llaman así, ¿no? Lantínidos y actínidos, justamente por los elementos. Estos de aquí es como si estuvieran encima, o sea, como si fuese un acordeón, ¿no? Aquí se encuentra encima él, y así. O sea, ya pertenecen a un grupo específico, ¿ya? Es por eso que les digo que él ya es el 3B. O sea, ya se conoce su grupo. Entonces, sale de aquí, chicos, ¿ya? Es como si estuviera encima, ¿no? Es como un acordeón ahí. Y tiene, lógicamente, propiedades similares, pues, ¿no? Porque están en un mismo grupo, ¿no? Eso es lo que les quería acotar. Se llama elementos de transición interna y todos los de aquí elementos de transición. Entonces, cuando yo ya hable en los ejercicios de elementos de transición, elementos representativos, ustedes ya tienen que visualizar, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿No? Y cómo termina la configuración electrónica. Aquí tenemos, bueno, acá se está dividiendo con respecto a quiénes son metales, quiénes son no metales, quiénes son los gases nobles, quiénes son los metaloides, ¿no? Los que están en celeste, por ejemplo, son los no metales puros, por decirlo así, ¿no? Los metales son los que están en anaranjadito, como ustedes ven son muchos. Los metaloides son los que están en verde, esa escalerita que ven ahí. Los metaloides tienen propiedades tanto de no metales como metales, ¿ya? Entonces, son muy utilizados porque justamente esa versatilidad es la que se busca, ¿no? Algunas veces, pues, presenta propiedades como metal y otro como no metal, ¿ya? De ahí vienen lo que son los superconductores, ¿no? Y los de moradito vendrían a ser los gases nobles, ¿no? Que sí hay que conocerlo, chicos. Ustedes tienen que conocer los gases nobles desde realizar configuración electrónica, ¿no? Porque para realizar configuración electrónica se tiene que conocer hasta los zetas de los gases nobles, ¿no? El helio 2, neón 10, argón 16, criptón 36, ¿no? Y así, argón 18, perdón. Criptón 36, xenón 54,
No creo que les venga el xenón, pero bueno, se lo tienen que saber por cultura, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Aquí ya tenemos los bloques, ¿no? Como les mencionaba, las dos primeras columnas es del bloque S, su configuración terminan en S, aquí en P, D y F, ¿no? Elementos de transición interna. Aquí también lo tenemos en esa representación. El bloque S es grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16. Aquí hay algo muy importante. Antiguamente se tenían 8 grupos A y 8 grupos B. Ahorita lo vamos a ver igual, pero les voy adelantando. Hoy en día ya se está manejando los 18 grupos, ¿no? Ya se habla de 18 grupos. En su examen todavía siguen utilizando los 8 grupos A y los 8 grupos B, ¿no? El examen de admisión. Entonces, hay que conocer ambos. ¿Ya, chicos? Muy bien, y aquí vamos a hablar de la organización de la tabla periódica. La tabla periódica consta de grupos y consta de periodos. ¿Ya, chicos? Los grupos son las columnas, como está ahí pintadito en amarillo. ¿Ya? ¿Cuántas columnas tiene? Si ustedes cuentan, tiene 18 columnas. ¿Cuántas filas tiene? Si ustedes cuentan, tienen 7 filas, ¿no? Deberían, sí, 7 filas. A eso se le llaman periodos, ¿ya? Las filas son los periodos. Ahora, lo que ustedes tienen que conocer es, por ejemplo, que este grupo 1 vendría a ser el 1 en Romanos A. El grupo 2 viene a ser el 2A. Elementos representativos, chicos, son del grupo A. Aquí no toma el 3A, porque estos ya son elementos de transición. El 3A vendría a ser él, ¿no? Él vendría a ser el 3A. Luego 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Esos son los del grupo A. Los del grupo A, también conocido como elementos representativos, ¿no? Justamente lo que les decía, representativo y representativo, por eso vendrían a ser del bloque A. Los elementos de transición vendrían a ser los del grupo B, ¿ya? O sea, este comenzaría desde el 3B. 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B, 8B. Aquí hay 3 columnas que pertenecen al 8B, porque ustedes saben que no hay 9B, 10B. Solo es hasta 8. 8 columnas A y 8 columnas B. ¿Ya? Pero ustedes dirán, pero 8 más 8 es 16 y nosotros tenemos 18 columnas. Por eso mismo, porque el grupo 8B tiene 3 columnas que son del grupo 8B. ¿Ya? Ese es lo que ustedes tienen que conocer. Aquí tenemos al 11. El 11 vendría a ser el grupo 1B y el 12 vendría a ser el grupo 2B. Y el 3B está aquí. Comenzamos con el 3B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B y 2B. ¿Ya? Porque les digo que no hay 9B, 10B. Son 8 grupos A y 8 grupos B. ¿No? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer. Claro, hoy en día es más sencillo, pues solamente colocan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 columnas. ¿No? Y claro, tienes que conocer que el 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 12 son elementos de transición. Pero es así, chicos, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a quedar con los 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Ya? Y vamos a conocer más de ello. Pero ya ustedes ahorita tienen que tener en cuenta que si bien es cierto, la tabla periódica tiene 18 columnas, pues existen 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Ya? El grupo A no hay problema porque es 1, 2 y luego saltan aquí, ¿no? 3, 4, 5, 6.
En el grupo B sí un poquito porque comienza aquí 3 y aparte que tiene 3 columnas del grupo 8B. Todo eso tiene una explicación según la configuración electrónica. ¿Ya? Que ahorita lo vamos a ver. Aquí en los periodos sí no hay problema. Los periodos son las filas. Acá tenemos periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué me indican los periodos? De periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué me indican los periodos, chicos? También me da a conocer cuántos electrones en el último nivel, perdón, cuántos niveles tiene mi átomo. Por ejemplo, el hidrógeno y el helio solamente tienen, este es un núcleo, solamente tienen un nivel, ¿no? Y en ese primer nivel, para el hidrógeno solo hay un electrón. Para el helio, pues están sus 2 electrones. El litio tiene 2 niveles. Está en el periodo 2. Significa que tiene 2 niveles. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, el periodo son los niveles que tiene el átomo. El átomo de ese elemento. Mientras que los grupos viene a ser los electrones de valencia. El hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. ¿Qué quiere decir? Que como tiene un nivel nada más, porque se encuentra en el periodo 1, también tiene un solo electrón de valencia. Electrón de valencia, chicos, son los electrones que están en el último nivel, en el nivel más externo. Son los electrones que me van a ayudar a formar compuestos, a enlazarse. Son los electrones que van a reaccionar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el berilio tiene 2 niveles, porque se encuentra en el periodo 2, ¿no? Pero tiene 2 electrones de valencia, porque está en el grupo 2A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su último nivel tiene 2 electrones. Profesora, y aquí no tiene, sí tiene sus electrones, pues, ¿no? También. Pero aquí lo que me está indicando el grupo son los electrones de valencia. Electrones que están en el último nivel. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo sería aquí en el flúor? El flúor pertenece al grupo 7A. Entonces, el flúor tiene 2 niveles, pero tiene 7 electrones de valencia. Entonces, en su último nivel tiene 7 electrones de valencia. Por eso es que el flúor, el cloro, el bromo, lo que quieren es ganar un electrón para completar sus 8 electrones y poder ser estables, ¿no? ¿Y quiénes son estables ahí? Los que son estables son los gases nobles, ¿no? Por ejemplo, el helio, neón, argón, critón, xenón, radón, ellos tienen sus 8 electrones alrededor, exceptuando el helio, ¿no? El helio no puede tener 8, pues tiene máximo 2. Tienen sus 8 electrones. Entonces, por eso son estables, ¿no? Si tú a condiciones ambientales, ¿no? A 25 grados, ¿no? Porque ya se ha descubierto que a diferentes condiciones existe un compuesto formado por el xenón, ¿no? Pero eso ya es cambiar las condiciones, ¿no? Estamos hablando que son estables a condiciones normales. Chicos, manito arriba si se ha entendido esto. Ustedes van a hacer los ejercicios, ¿ah? Voy a preguntar. Arián, Becker, Deepak, Salvador, Yameli. Listo. Pregunten, ¿ah? Entonces, todas esas cositas hay que conocer, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a aprender cómo se llaman los grupos y cómo poder hallar, ¿no? Hallar a qué grupo, familia y configuración pertenece algún elemento que me den en la hora del examen. Hemos dicho que la familia A del bloque A son los elementos representativos. ¿Y quiénes son los elementos representativos? Son aquellos elementos en donde al realizar la configuración electrónica pues terminan en un subnivel S o P, ¿no? Entonces, esos son los del bloque A, ¿ya?
Ahora, ¿cómo es que yo voy a, me dan a mí un Z y me dicen en qué grupo y en qué periodo se encuentra ese elemento? Entonces, yo tengo que conocer al menos el Z, ¿ya? Para poder hallar el grupo y el periodo. Si me dicen que el Z, vamos a comenzar con chiquito nomás, ¿ya? 3. ¿A qué grupo y periodo pertenece? Pues lo que yo tengo que hacer es mi configuración electrónica, ¿no? 1S2 y 2S1. Entonces, chicos, ahí ya tengo 3 electrones. Estamos hablando de átomos neutros, ¿no? 3 electrones. Hasta ahí termina la configuración electrónica de este elemento, ¿no? De este átomo. Ahora, ¿en qué grupo y periodo se encuentra? Como termina en S, pues estamos hablando de un elemento representativo. Es del bloque A, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Para poder hallar periodo y grupo. Para poder hallar periodo es sencillo. El periodo es el nivel más externo o también es el mayor nivel que existe en tu configuración electrónica. ¿Quiénes son los niveles en tu configuración electrónica? Son los números, los coeficientes, ¿no? Esto ya lo han hecho en números cuánticos, ¿no? Cuando me dicen 2p3, ¿qué me están diciendo? Que estos 3 electrones que están aquí se encuentran en un nivel 2, se encuentran en un subnivel P, ¿no? Los números cuánticos. Entonces, siempre el número, el coeficiente adelante es el nivel, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mayor nivel aquí en esta configuración? El 2. Ah, ya quiere decir que mi periodo sería 2. El elemento Z3 se encuentra en el periodo 2. ¿Ya? Luego me dice, para hallar grupo, dice se suma de electrones, ¿ya? Tanto de los S como de los P, ¿no? Si finaliza en P, en este caso no. Más sencillo, para poder hallar grupo son los electrones de valencia, nada más. ¿Ya? ¿Y quiénes son los electrones de valencia? Lo dije, son los electrones que están en ese mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? 2. ¿Cuántos electrones tiene este mayor nivel? 1. Ah, entonces el grupo sería 1. Y como termina en S, estamos en el bloque A. Entonces el grupo sería 1A. Así de sencillo. Aquí no hay mucho problema cuando es del bloque A, ¿no? El periodo es el mayor nivel. Y el grupo son los electrones de valencia, o sea, los electrones que se encuentran en ese mayor nivel. ¿Ya? Entonces, así de sencillo. Si yo hago las configuraciones electrónicas, pues aquí voy a tener, ¿no? El 2A termina en S2, el 3 termina en 2 más 1, 3, el 4 termina en 4 electrones y así, ¿no? 5 electrones, 6, 7, 8. ¿Tengo que saber esto? Sí, tengo que saberlo. Nombres, familias. Los del grupo 1 se llaman alcalinos. Los del grupo 2 se llaman alcalinos térreos. Los del grupo 3 se llaman, bueno, los boroides, ¿no? O familia del boro. Los del 4, familia del carbono o carbonoides. Los del grupo 5, nitrogenoides o familia del nitrógeno. El grupo 6, anfígenos o calcógenos. Del grupo 7, halógenos. Del grupo 8, los gases nobles. Entonces, mucho me va a ayudar la configuración electrónica, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a hacer uno más. Si me dan un Z10, entonces, ¿yo qué voy a hacer? La configuración. 1S2, 2S2, tengo que llegar a 10, ¿verdad? 2P6. Listo. Ahora, ¿qué hago? Ah, me piden periodo. Periodo es el nivel mayor. Los niveles son estos. Entonces, ¿cuál es el nivel mayor? Pues el 2. Ya está. Hay dos, ¿no? ¿Cuál sería el grupo? El grupo vendría a ser los electrones de valencia, porque estamos en una terminación P. Como la configuración termina en P, y es más, es del bloque A.
¿no? Y serían los electrones de valencia. ¿Quiénes son los electrones de valencia? Son los electrones que están en ese mayor nivel. Como hay 2, 2, sería la suma, ¿no? Sería 6 más 2, 8. El grupo sería 8A. 8 en romanos, chicos, ¿ya? Cuando el grupo es en romano. 8A. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros hallamos grupo y periodo para el bloque A. Manito arriba si se entiende. Son 5 que están aquí. Entonces debo tener 5 manitos arriba. Ya, Becker entendió. ¿Quién más? Arián entendió. ¿Qué más? ¿Nadie más? Deepak, Salvador, Yameli. Ya, y Deepak, ¿se entendió o no se entendió? ¿Dónde estará Deepak? Listo, entonces eso es con respecto al bloque A. Vamos a ver con respecto al bloque B, ¿ya? Que es un poquito diferente. En el bloque B tenemos los elementos de transición, ¿no? Los metales. Entonces, sí se está viendo, ¿no? Listo. No todos aquí tienen, bueno, nombres, ¿no? Generalmente se le llaman elementos de transición. Estos sí, elementos ferromagnéticos, elementos de acuñación, elementos puentes, son los especiales, ¿no? Aquí hay algo un poco más elaborado. A ver, ¿qué pasa si mi configuración termina en D? ¿No? O en F también puede ser. Pero en F ya saben que son los elementos de transición interna, ¿no? Si mi configuración termina en D, estoy en elementos de transición, o sea, estoy en el bloque B, ¿no? Ahora, imagínense que me dan a mí, voy a ir con ejemplos, un Z igual, no sé, 21. Entonces, ¿yo qué hago? La configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ahí voy 10, 12, 18, 4S2, 20, 3D1, ¿no? Ya está. Ahí estoy en 21 electrones. Entonces, una vez que ya hice la configuración, recién voy a hallar mi periodo. Yo les aconsejo que primero hagan periodo. Y el periodo es lo mismo, chicos, que en el bloque A. ¿Ya? El periodo siempre va a ser el nivel más externo, el nivel mayor que existe en tu tabla, en tu configuración electrónica. Entonces yo veo aquí que es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Ah, el mayor es el 4. Entonces mi periodo viene a ser 4, que es el nivel mayor. ¿Ya? Es lo mismo que en el anterior. El grupo sí es un poquito más tedioso. El grupo van a ser, en este caso en el bloque B, en la familia B, el grupo vendría a ser los electrones de valencia, como en el grupo A, más los electrones del subnivel D que termina. ¿Ya? O sea, ¿quiénes son los electrones de valencia? Ellos dos son los electrones de valencia porque están en el mayor nivel, que es 4. Pero aquí vas a sumar estos electrones de valencia más los electrones que terminan en D. Entonces sería 3. 3B. Entonces el grupo sería del 3B. Listo, se acabó. ¿Ya? Eso espero que se entienda, chicos. Acá también te dice, pues, ¿no? Generalmente antes de un D siempre está un S y un S con un nivel mayor, ¿no? Si ustedes ven la configuración es así. Entonces, para poder hallar grupo sería la suma del X más el Y, ¿no? Que es lo que están haciendo aquí. Ahora, ¿cuáles? Recuerden que son 8 grupos, 8 columnas B, ¿no? Pero en el grupo 8B tiene 3 columnas. Ya, ahí voy.
En este caso, cuando termina en 3D1, recuerden que el D puede tener hasta 10 electrones. Si termina el D en 1, pues su grupo es 3B. ¿Qué pasa si por ahí tengo una configuración donde termina en 3D2? ¿No? También aquí está el 4S2, pues, ¿no? 3D2. Entonces, cuando termina en 3D2, ¿el grupo cuánto sería? Sería 2 más 2, el grupo sería 4. 4B. ¿No? Entonces, comienzo desde el 3B, ojo, ¿ah? 3B, 4B, ¿no? ¿Qué pasa si mi D termina ahora en 3? El sumo, ¿no? Sería 3 más 2, 5B. ¿Qué pasa si ahora mi D termina en 4? Sería 6B. ¿Qué pasa si ahora mi D termina en 5? Sería 7B. ¿Qué pasa si ahora mi D termina en 6? Sería 8B. ¿Por qué 8? Porque son 6D más 2, que son los electrones de valencia, serían 8. ¿Qué pasa si ahora termina en D7? 7 más 2, 9. Nosotros no tenemos 9B. Por eso es que aquí también se considera que es del grupo 8B. ¿Qué pasa si termina en D8? 8 más 2, 10. También se considera que es del grupo 8B. Aquí están las tres columnas del grupo 8B. ¿Qué pasa si termina en D9? Porque recuerden que el D puede llegar hasta 10. D9, 9 más 2, 11. Ahí sería del grupo 1B. Cuando suman 11, vendría a ser del grupo 1B. ¿Y qué pasa si termina en D10? Que es lo máximo. 10 más 2, 12. Vendría a ser del grupo 2B. Y ahí estarían los 8 grupos B, pues, ¿no? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 1 y 2. Ahí están los 8 grupos B. ¿Ya? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, chicos. Como F y D. Nada, te riges cómo termina tu configuración, así, tal cual hemos hecho. Claro, si tú tienes un Z mayor, vas a tener Fs y vas a tener Ds, pero tú hallas, así como estamos haciendo, hallas el periodo según quién sea tu nivel mayor. Buscas, ¿no? Si hay un 5 antes, un 6 antes, ese es tu nivel mayor, ese es tu periodo. Y el grupo lo hallarías según cómo termina tu configuración electrónica, tal cual estamos trabajando. Si termina en D, pues va a ser del bloque B y tienes que hacer así como estamos haciendo. Generalmente el F antes tiene un número menor, ¿no? Entonces ahí tendrías que ver, ¿ya? Como les dije, cuando termina en F, la configuración termina en F es porque es del grupo de transición interna, ¿no? El 3F, perdón, el 3B ya vendría a ser el grupo de transición interna. ¿Ya? El F y el D son bloques B, por si acaso. ¿Ya? Tanto que termine en F o en D es del bloque B. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Se entendió esto, chicos? Ahí está por qué están las tres columnas en 8B, ¿no? Son considerados similares. ¿Sí? Manito arriba, si se entendió. Claro, ahí tienen que practicar, pues, ¿no? De repente
Mm, En el D9 y en el D10, no, el D9, o sea, sería 9 más 2, 11. Entonces ahí sería, si suma 11, ¿no? Sería del grupo 1B. Si suma 12, porque es 10 más 2, 12, ¿no? Entonces, si suma 12, ahí sería del grupo 2B, ¿no? Entonces, siempre es con respecto a la suma. Aquí es 10, o sea, sería acá D10 más 2, 12. Ah, ya, el grupo 2B. Porque no existe el grupo 12B. Pues, ¿no? 8A se reinicia otra vez desde el grupo 1A, ¿cierto? Claro, claro. En los A, o sea, en realidad, chicos, hay 8 grupos A y 8B, nada más. No hay más, ¿no? No hay 9 ni 10, no. En los grupos A no hay problema porque son electrones de valencia, netamente. Entonces, tantos electrones de valencia tiene, el grupo es ese, ¿no? Si tiene 5 electrones de valencia, 5 es el grupo, ¿no? Ahí no hay problema del 1 al 8. Aquí en la familia de transición, tú no tienes que aprenderte esto, tienes que conocer la configuración electrónica. Entonces, imagínate que te venga así, entonces tú sumas, por eso tienes que aprender esto. El periodo siempre va a ser el nivel mayor. Tú buscas cuál es el nivel mayor y lo colocas, punto. El grupo, eso puede ser lo dificultoso, pero ya te estoy diciendo. Como es del bloque B, porque termina en D, pones B. Termina en D. Si terminara en F, también sería B. Ahora, ¿cómo hallas qué grupo pertenece? Pues como va a terminar en D, lo que tienes que hacer es buscar los electrones de valencia. ¿Quiénes son los electrones de valencia? Son los electrones del nivel mayor. O sea, aquí es 2. Son los electrones de valencia. Más los electrones que terminan en el subnivel D. O sea, 2 más 1, 3. Entonces, por eso sería del grupo 3B. Imagínate que aquí el D terminó con 4. Entonces sería 4 más 2, 6. Entonces sería del grupo 6B. Imagínate que tu D sea 9 aquí. 9 más 2, 11. No vas a poner 11B, porque te estoy diciendo que no existe grupo 11B, solo es hasta el 8. Entonces, el 11B sí viene a ser el grupo 1B. Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que manejar. Cuando suma 11, es del grupo 1. Cuando suma 12, es del grupo 2. Si suma 8, 9 y 10, vienen a ser del grupo 8B. ¿No? Porque va a ser C más 2, 8. 7 más 2, 9. 8 más 2, 10. Entonces, los tres son del grupo 8B. ¿Sí? Solo eso. Entonces, todo es aquí en la configuración electrónica y claro, saber cómo el periodo y el grupo, ¿no? Ya lo demás es sencillo. 11, 1, 12, 2. O sea, es sencillito ahí, esa parte. Sí, manito arriba. Sí se ha entendido. Si no, pregunten, sigan preguntando. ¿Sí? Listo, chicos. A ver, uy, me sale. Ya está, entonces ya sabemos cómo hallar grupo A, grupo B. Por aquí hay un poquito de los elementos de los periodos, cómo son sus aspectos, ¿no? Estos son los metales alcalinos y estos son los halógenos, ¿no? Por ejemplo, aquí son sólidos. El sodio, ¿no? El litio, el potasio son sólidos. Acuérdense que son metales, pero son metales livianos, ¿no? Del grupo 1 y del grupo 2 también son metales, ¿ah? Pero son metales livianos. Aquí son los halógenos, ¿no? Esos sí son no metales. El cloro, que es un gas amarillo, el bromo, que es un líquido rojo, y el yodo, que vendría a ser sólido. ¿Ya? Es un poquito de los aspectos. Y bueno, y esto es más o menos, bueno, ese es conocer cómo sería
bueno, la nueva manera de representar los grupos, ¿no? Y como les dije, viene del 1 al 18. Entonces, ¿cómo lo manejan? Le restan 10, ¿no? A los representativos, bueno, el 1, el 2, le restan, por ejemplo, acá es 13. Entonces, le restan 10 para conocer los electrones de valencia, ¿no? Sería grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Eso es como que lo que se está manejando, ¿no? Pero en el examen pues todavía te vienen los del grupo 8A y 8B, ¿no? Y listo. Eso es con respecto a configuración electrónica, entonces ahí hay que conocer. Luego nosotros conocemos las propiedades periódicas, ¿ya chicos? Existen 5 propiedades periódicas que hay que conocer. El radio atómico, el radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica y la electronegatividad. Chicos, hay que conocerlos, sí, son importantes. Hay que conocer las tendencias que tiene tu tabla periódica. ¿Ya? Todas estas propiedades tienen una tendencia, porque recuerden que la tabla periódica se realizó o tiene esta forma porque justamente se buscaba cuáles son las tendencias de ciertas propiedades. Entonces, sí hay tendencias, ¿ya? Y estas son las propiedades que nosotros vamos a trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, con respecto al radio atómico. El radio atómico está muy ligado al tamaño del átomo, ¿no? Si tú tienes un mayor radio atómico, pues tendrás un mayor tamaño del átomo. Si tienes un menor radio, pues tendrás un menor tamaño, ¿ya? Entonces, el radio atómico también te puede dar noción del tamaño. De repente en el examen te ponen el tamaño y tú dices, pero tamaño no hemos visto. Pero se refiere al radio, ¿ya? Entonces, aquí este radio es una aproximación en realidad, ¿no? Porque no es que tenemos dos átomos, lo ponemos ahí, lo hemos visto y hemos hallado con una regla, lo hemos medido de su núcleo a su núcleo. No tiene sentido, chicos, es una aproximación, ¿ya? Tenemos el radio metálico, se ha tomado en cuenta referencial, ¿no? Dos átomos metálicos. Por acá tenemos los covalentes y por aquí tenemos los iónicos. El radio vendría a ser el promedio, ¿no? De centro a centro, ¿sí? Eso es lo que se toma en cuenta, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes tienen que conocer es cómo va la tendencia, cómo en la tabla periódica aumenta o disminuye el radio atómico, ¿ya? Y para eso nosotros nos centramos en un grupo. Recuerda que el grupo es columna, ¿no? ¿Y qué se diferencia el potasio del litio en un grupo? Pues en la cantidad de niveles que tenga, ¿no? Ambos son del grupo 1, pero el litio se encuentra en el periodo 2 y el potasio se encuentra en el periodo 4. Entonces, lógico es pensar que el potasio pues va a tener un mayor radio atómico porque tiene más niveles, ¿no? Mayor tamaño. Entonces, hasta ahí ya conocemos que en tu tabla periódica, que lo voy a representar por un rectángulo, porque no es necesario. En un grupo, o sea, en una columna, tu radio atómico aumenta hacia abajo, ¿no? En un grupo, tu radio atómico aumenta hacia abajo. Mientras más niveles tenga el átomo, pues más grande será tu átomo. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que conocer. La carga nuclear efectiva es cómo explicar algunas propiedades, ¿ya? Por el efecto de apantallamiento. En el examen, pues no te van a pedir explicar esto, ¿no? Pero sí tienes que tener alguna noción. Carga nuclear efectiva es justamente, claro, cuando nosotros pensamos en las fuerzas que existen entre el núcleo y el último electrón que tiene el átomo, pues pensamos que solamente existe esa fuerza de atracción entre el núcleo y el último electrón del átomo. Pero eso es algo ideal, porque eso no se da así. No es que solamente el núcleo interactúe con este último electrón y haya fuerzas de atracción. Dentro de este átomo existen menores niveles, niveles más internos, y también tienen electrones. Entonces, estos electrones lo que hacen es repeler a este electrón, porque recuerden que los electrones son de carga negativa. Entonces, existe también una fuerza de repulsión entre ellos. ¿Ya? Entonces,
no es tan bonito como que el núcleo atrae a este último electrón y ya. No, también existen fuerzas de repulsión. A esto se le llama el efecto de apantallamiento. Esos electrones internos, más cerca al núcleo, apantallan la fuerza que existiría o real, ¿no? Real que existiría entre el Z y este electrón. A eso se le llama la carga nuclear efectiva, lo que sí es efectivo, ¿no? Pero está muy ligado al efecto de apantallamiento, ¿ya? En realidad eso es lo que sucede, ¿no? Sino que para nosotros nociones de simplicidad, pues solamente tomamos en cuenta esa carga. ¿Ya? Entonces, en realidad si uno quiere explicar algunas propiedades, pues las puede explicar con esta de la carga nuclear efectiva. Pero ustedes les piden pues marcar, no les piden explicar. Esta es un poquito la tendencia y esta es tu tabla periódica, ¿no? El radio atómico, chicos, aumenta en un grupo hacia abajo, que es lo que hemos dicho, y en un periodo el radio atómico aumenta, vamos a hablar de aumento, ¿ya? Aumenta hacia el lado izquierdo. Acá dice radio atómico decrece. No, nosotros vamos a hablar de decreciente. Entonces, hacia este lado de tu tabla periódica, el radio atómico crece. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el cesio es mucho más grande. ¿Sí? Entonces, así es como ustedes lo tienen que conocer, ¿no? El radio atómico crece hacia la izquierda. La siguiente propiedad es el radio iónico. El radio iónico, bueno, se habla de cationes y aniones. Su nombre dice, ¿no? Radio iónico. Ya no está hablando de un átomo, sino de un ion. Recuerden que los iones pueden ser cationes y pueden ser aniones. Cationes, si es que pues, ha cedido electrón, ha perdido electrones, ¿no? Y aniones es que ganan. Entonces, si nosotros comparamos un átomo neutro con un ion, por ejemplo, en este caso el sodio lo que quiere es perder este electrón. Entonces va a eliminar ese electrón y va a quedar más pequeño, ¿no? Entonces por eso se dice que el radio atómico de su átomo neutro, el radio iónico, perdón, bueno, en este caso atómico, el radio del átomo neutro es más grande que el radio de un catión, de su catión, ¿no? Porque está perdiendo, un catión pierde electrón. En cambio, en un anión lo que quiere es ganar electrones. Entonces, el cloro aquí está. El cloro lo que quiere es ganar ese electrón. Al ganar ese electrón se ubica, ¿no? Y bueno, por repulsión se expande y pues se hace más grande. Entonces, el átomo de el radio de un átomo neutro, pues es mucho más pequeño que el radio de su ion. Los aniones son mucho más grandes porque ganan electrones que su átomo neutro. En cambio, los cationes son más pequeñitos que su átomo neutro. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, que se entienda, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo vendría a quedar en tu tabla periódica? Tu tabla periódica está aquí. Al final lo vamos a ver, pero el radio atómico hemos dicho que aumenta hacia este punto y también el radio iónico. Ya, chicos, el radio iónico aumenta tal cual el radio atómico. ¿Sí? Entonces, ambos es hacia esa esquina inferior. La energía o potencial de ionización, chicos, como su nombre dice, es una energía mínima necesaria. ¿Para qué? Para poder ionizar, para poder quitar un electrón. Entonces, más o menos se da esto, ¿no? Un átomo neutro lo que hace es perder un electrón. Entonces, queda catión y sale el electrón. Esto se tiene que dar cuando el átomo está en estado gaseoso, ¿ya? En realidad, la energía o potencial de ionización es la mínima energía necesaria en estado gaseoso para poder eliminar un electrón, arrancar un electrón, ¿ya? Quitar un electrón, ¿sí? Más externo, lógicamente, ¿no? Pero en estado gaseoso.
Es una medida, dice, de cuán fuerte están unidos los electrones a un átomo, ¿no? Metales pierden electrones más fácilmente que los elementos no metálicos. Los metales, recuerden que lo que quieren es eliminar, o sea, perder electrones, ¿no? Para poder ser estables. Los no metales pierden electrones con dificultad. Los no metales lo que quieren es ganar electrones. Entonces va a ser muy difícil que pierdan, ¿no? Si los no metales lo que quieren es ganar, le gustan los electrones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el calcio, ¿no? ¿Cómo sería la primera energía de ionización cuando el calcio se elimine un electrón, ¿no? O sea, va a quedar en calcio más y se elimina un electrón. La segunda energía de ionización, bueno, será cuando le quites el segundo electrón, ¿no? Que sería calcio 2 más. A ver, tenemos los metales y los no metales. ¿A quién será más fácil quitar electrones? A los metales, ¿no? Los metales quieren perder electrones. Entonces las energías de ionización para los metales, pues va a ser menor que los que yo requiera para los no metales, porque los metales lo que quieren es perder ese electrón. Entonces tú no vas a necesitar mucha energía para arrancar un electrón a los metales, porque los metales lo que quieren es pierden con facilidad. Entonces, tu energía de ionización, la energía que tú apliques, la energía que tú cedas, la energía que tú des, no va a ser muy grande, porque ellos fácilmente van a perder ese electrón. ¿Me dejo entender? En cambio, en los no metales, tú vas a necesitar mucha más energía para poder ionizarlos, o sea, para poder quitarles un electrón, porque los no metales lo que quieren es ganar electrones, no perderlos. Entonces, es por eso que en tu tabla periódica la energía de ionización es mayor hacia los no metales, o sea, hacia la otra esquina de tu tabla periódica. Tú vas a necesitar más energía de ionización cuando estén más cerca los no metales. Entonces, la energía potencial de ionización va hacia el otro lado, como en este caso, ¿no? Hacia la derecha y hacia arriba en realidad, porque el flúor que está por aquí es el que menos quiere perder, ¿no? Entonces, así se entiende la energía de ionización, ¿ya? ¿Se entiende? Arián, Becker, Deepak, Salvador, Yameli o Yameli. ¿Se entiende eso? Manito arriba si se entiende. Recuerden, para eso tienen, chicos, den una repasada, ¿no? Bueno, ustedes tienen que saber que los metales lo que quieren es perder electrones, ¿no? Los metales pierden, por eso que forman cationes. ¿Por qué quieren perder? A ver, los metales están aquí, ¿no es cierto? Los metales quieren perder electrones para poder parecerse a un gas noble anterior. Por ejemplo, el litio quiere perder un electrón, porque al perder un electrón, su configuración es parecida al helio. El sodio quiere perder un electrón. ¿Por qué? Porque su configuración va a ser parecida al neón. El calcio quiere perder 2 electrones. ¿Por qué? Porque su configuración se va a parecer al argón, porque ellos son estables. Entonces, los metales, por eso ellos quieren perder mejor si pierden electrones. Entonces, va a ser mucho más difícil perder electrones en los no metales que en los metales. En los metales tú no vas a requerir tanta energía para quitar o para dar que en los no metales, ¿no? Recuerda el concepto también. Energía de ionización significa energía necesaria para arrancar un electrón en estado gaseoso. Entonces, la energía que yo voy a requerir en los metales es más pequeña que la que voy a requerir para los no metales, que ellos no quieren arrancar, que yo arranque un electrón. ¿Ya? Entonces, así entiendan. Por eso mucho importa que entiendas el concepto de cada propiedad. Seguimos con la afinidad electrónica, la penúltima propiedad. Esta también es una energía, ¿ya? La afinidad, pero su nombre dice afinidad electrónica. Acá tú no quieres perder, no vas a quitar electrones. Al contrario, lo que tú quieres es aumentar un electrón, ceder un electrón.
agregar un electrón al átomo. ¿Ya? Entonces, también tiene que estar en estado gaseoso. Entonces, para que tú cedas, para que ese átomo acepte ese electrón, pues tú también vas a tener que dar energía. Esa es la afinidad electrónica. ¿Ya? Entonces, la afinidad electrónica varía de la misma manera como varía la energía de ionización. ¿Ya? Los no metales van a requerir una mayor energía para poder, ahí ya viene con respecto al átomo en sí, ¿no? Al átomo en sí. ¿Ya? Tú vas a requerir, por ejemplo, aquí, el cloro, una mayor energía con respecto al berilio, ¿no? Entonces, ahí ya se da también según el proceso, ¿no? Exotérmico, endotérmico. Pero lo que tú tienes que aprender es cómo es la tendencia. La afinidad electrónica tiene la misma tendencia que la energía de ionización. ¿Ya? Porque va a ser más difícil entregar un electrón al cloro, pero ya a nivel de las fuerzas que existen entre su núcleo y los electrones. Tú vas a tener que vencer mucho porque el cloro tiene un Z mayor, ¿no? Entonces, al tener un Z mayor, pues tú vas a tener que vencer todas las fuercitas que existen entre el núcleo y sus electrones para que tú puedas agregar un electrón ahí. No es tan fácil como que decir, ah, voy a meter un electrón y ya. No, entonces hay que vencer fuerzas de repulsión. Entonces, por eso es mucho más grande que, por ejemplo, las del berilio, que es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, no hay tanta fuerza que vencer para poder agregar un electrón. ¿Ya? Entonces, esa es la afinidad electrónica. Y por último, tenemos la electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que se va a usar más adelante, ¿no? Es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones más cerca a él, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tiene que haber un enlace. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un enlace hidrógeno-flúor, estos electrones de valencia van a estar, perdón, los electrones de enlace van a estar mucho más cerca al flúor. ¿Por qué? Porque el flúor es mucho más electronegativo. El flúor va a traer hacia él más los electrones. ¿Ya? ¿Por qué? Por su alta electronegatividad. ¿Sí? Y siempre tiene que ser en un enlace. Tú vas a poder hablar de electrón. ¿Quién es más electronegativo cuando estén en un enlace? ¿No? Entonces el flúor atrae hacia él, tiene la capacidad de atraer hacia él más los electrones. ¿Ya? Es por eso que a veces decimos, ¿no? Una carguita dipolar está aquí, negativa, y una carguita positiva por este lado. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una diferencia. ¿No? Ahora, en la tabla periódica, ¿cuál es la tendencia? También, igual que la afinidad electrónica y la energía de ionización. ¿Ya? Más electronegativo vendría a ser el flúor. ¿Sí? Es el elemento más electronegativo. Más a la derecha y más hacia arriba. ¿Ya? Y eso lo representa aquí. Eso tiene que ver por tamaños, ¿ya, chicos? Bueno, acá está la tablita de las energías. Acá está, justamente es lo que decía, ¿no? En un grupo, estos son los electrones de enlace. Entonces, el flúor, debido a que está mucho más cerca al núcleo, pues es mucho más electronegativo, ¿no? Estos electrones están más cerca al flúor. En cambio, con respecto al cloro, pues estos electrones de valencia están mucho más separados de su núcleo. Entonces el flúor es mucho más electronegativo porque los electrones están más cerca a él, ¿no? Y en un periodo, pues algo así parecido, ¿no? Esto, en resumen, chicos, es lo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Porque como les viene para marcar, pues es lo que tienen que conocer. Tenemos la tabla periódica y cómo varían, cómo son las tendencias de sus propiedades. Todo lo que son radios, tanto atómico como iónico y carácter metálico, pues varían hacia este lado de la tabla periódica. Y todo lo que es electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización varían hacia este lado de la tabla periódica. ¿Ya? Es lo que se tiene que conocer.
¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan en la hora del examen por aquí, ¿no? Este elemento con este elemento, ¿quién de los dos tiene mayor energía de ionización? Pues será él. ¿Quién de los dos tiene mayor electronegatividad? Pues será él. ¿Quién de los dos tiene mayor radio atómico? Pues será él, ¿no? Y así es lo que puede venir en el examen. Claro, para eso te van a dar el Z de cada elemento, pues, ¿no? Te van a dar algo para que tú identifiques en dónde está en tu tabla periódica. ¿Y cómo yo puedo saber en qué está? Porque si te dan el Z, puedes hallar el grupo y el periodo, ¿verdad? Y entonces con eso ya sabes dónde está ubicado en tu tabla periódica. Entonces, eso tienen que hacerlo rápido, ¿no, chicos? Muy bien, preguntas, dudas para poder hacer los ejercicios. Ni una. Los ejercicios los desarrollan ustedes, chicos, para saber si se ha comprendido, ¿no? Listo. A ver, voy a dejar algunos minutos. Desde la 1 hasta la 9, por favor, marquen si es verdadero o falso, ¿ya? Tienen 2 minutos para poder decirme si es verdadero o si es falso.
Listo. A ver, chicos. A ver, respuestas. Listo. A ver, la número 1, ¿verdadero o falso? Vamos, chicos, ¿verdadero o falso? O pregunto. Ya tengo una respuesta. A ver, la primera, chicos. Los no metales típicamente se encuentran bajo diversas formas alotrópicas. Eso es verdadero. Eso es verdadero, ¿ya, chicos? La número 2 te dice, los no metales típicamente se encuentran como moléculas poliatómicas. Eso también es verdadero. Recuerden, poliatómica significa varios átomos. Y los no metales, por ejemplo, cuando nosotros lo tenemos como O2, flúor 2, cloro 2, más de un átomo, eso sería verdadero, ¿ya? Los no metales generalmente están en forma poliatómica. Dice, todos los gases nobles son inertes químicamente. Eso es falso, ¿no? Todos los gases nobles, dice, son inertes químicamente. Falso. Modificas condiciones y como les dije, ya pueden, se ha encontrado que el xenón ya forma un compuesto, ¿no? Número 4. El hidrógeno pertenece a la familia de los alcalinos. Eso es importante, ¿no? Que ustedes sepan. ¿Verdadero o falso? A ver, chicos, la número 4. ¿Qué han puesto aquí? Ya, muy bien. Falso. Claro, chicos. Recuerden que el hidrógeno es un no metal, ¿no? Que esté en el grupo 1 es porque solo tiene un electrón, ¿no? Por eso que está ahí. Pero no es que tenga características parecidas o propiedades similares a la familia de los alcalinos, porque recuerden que esos son metales alcalinos. ¿Ya? El hidrógeno no pertenece a la familia de los alcalinos. 5, dice, todo elemento que termina en NS2 pertenece a la familia de los alcalinos térreos. A ver. No todos, chicos, ¿no? NS2, por ejemplo, el helio. El helio termina en NS2, ¿no? Pero pertenece al grupo 8. Entonces, siempre traten de buscar algo que no se dé, ¿no? Un caso contrario. Todo elemento que termina en NS2 pertenece a la familia de los alcalinos, falso, ¿no? Eso sería falso. La 6 te dice, los elementos Z51 y Z15 pertenecen al mismo grupo que el elemento Z33. Ahí sí hay que hacer la configuración electrónica, ¿ya, chicos? Tienes que hacer el Z51, el Z15 y ver si pertenecen al mismo grupo. No vale ver la tabla periódica, ¿ya? Entonces 51 sí es un poquito como para que practiquen la configuración, ¿no? Lo mismo aquí en la 55 y en 11. 11 es conocido, ¿no? 38, ¿ya? Entonces ahí traten de hacer. Si ustedes hacen la número 6, les va a salir verdadero, ¿ya? Si realizan la número 7, les va a salir verdadero, 8 también verdadero y 9 verdadero, ¿ya? Quiero seguir haciendo los ejercicios. Eso está sencillo, ¿no? Ustedes hacen la configuración y ven en qué grupo se encuentra.
La número 10 dice, completar el siguiente párrafo respecto a un elemento de la tabla periódica. Dice, el elemento es sólido blanco plateado que se oscurece cuando se deja expuesto al aire, reacciona violentamente con el agua y no se encuentra al estado libre en la naturaleza. Es un sólido blanco plateado. Entonces ahí ya te está diciendo que está en el área de los metales, ¿no? No puede ser yodo, por ejemplo, ¿no? Dice que se oscurece cuando se deja expuesto al aire, se oxida, reacciona violentamente con el agua. Los metales alcalinos reaccionan violentamente al agua, ¿ya? Los metales livianos, ¿no? Y no se encuentra en estado, dice, y no se encuentra al estado libre en la naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, no es un elemento de transición, ¿no? Recuerda que el oro, la plata, tú lo tienes así en estado libre, ¿no? Entonces, ahí en la 10, la respuesta, ¿cuál sería? Sería un metal alcalino, ¿no? ¿Y cuál es el único metal alcalino ahí? El sodio, ¿ya? El sodio sería la respuesta. La número 11. Te dice, él es un metal que conserva su brillo metálico, dúctil, maleable, conductor de la electricidad y se le puede encontrar al estado libre en la naturaleza, debido a su baja reactividad química. ¿Cuál sería en la 11? Dúctil, maleable, conductor de la electricidad y se le puede encontrar al estado libre en la naturaleza. O sea, sí es un metal de transición. O sea, ahí puedes descartar calcio, berilio, flúor, ¿no? Y el cesio, porque el cesio está en el grupo 1. Entonces también es reactivo. Entonces ahí lo único que te queda es la A, ¿no? El oro. Esa sería la respuesta. Ya chicos, entonces mucho de lo que te dan, ahí está la clave, ¿no? A ver, vamos con uno que sea de ejercicio. Bueno, esto chicos es con respecto a las octavas, quién dio sobre las octavas, esto es teórico. Ya, por ejemplo aquí ya, vamos a hacer la 29. Dice, ¿a qué periodo y grupo pertenece el elemento cuyos átomos contienen 74 neutrones, 53 protones y 53 electrones? Entonces, lo único que quieres saber aquí, ¿cuál es el Z? Con el Z tú puedes hallar cuál es el grupo y el periodo, ¿no? Entonces aquí tú tienes 74 neutrones, 53 protones y 53 electrones. Entonces, lo que te va a ayudar es ese 53. Ese vendría a ser el Z. ¿Ya? Entonces tú comienzas, pues, ¿no? 1s2, lo vamos a hacer para que ustedes vean, ¿ya? 2s2, 2p6, ustedes ya conocen esto. 3s2, 3p6. ¿Hasta cuánto tienes que hacer? Hasta 53, ¿no? 4s2, 3d10, 5s2. Ya ver. Ya. Entonces ahí ¿cuántos van? A ver, 10, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54. Entonces aquí era uno menos, ¿no? 5P5. Listo, entonces ahí está la configuración hasta el Z53. Te están preguntando cuál es el, primero vamos a hallar el periodo, que es lo más sencillo. El periodo es el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel aquí? El número más grande, pues, ¿no? ¿Cuál es el número más grande? Es el 5. Entonces sería periodo 5 o quinto, ¿no? Quinto periodo. ¿Cuál sería el grupo? Me fijo y el grupo termina, o sea, es un elemento representativo porque termina su configuración en P. Entonces estamos en el bloque A.
o en la familia A. Ahora, ¿cuál sería el grupo? Serían los electrones de valencia. Así, electrones de valencia nada más. O sea, los electrones que están en ese nivel mayor, que es el 5. ¿Cuántos hay? Acá hay 2 y acá hay 5. 5 más 2, 7. El grupo sería 7A. Así de sencillo siempre y cuando sepas qué es lo que estás haciendo. El grupo para los elementos representativos es simplemente los electrones de valencia, o sea, los electrones de ese mayor nivel. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Sería la D, ¿no? La D de dado. Lo mismo pueden hacer para la número 30, para la número 31, ¿ya? Hay, chicos, no sé si hicieron la semana pasada, hay ciertas anomalías en la configuración electrónica, ¿no? También tienen que tener en cuenta, ¿no? Las anomalías, al menos para el 24 y para el 29, ¿no? ¿Por qué? Porque puede venir en el examen, ¿no? Por ejemplo, aquí en la 30 te piden, bueno, ese es el 82, ¿no? Eso es como para que practiques. Aquí el 47, la plata. La plata, si nosotros vemos 47, sería 10, 18, 20, 30, 36, 38, 48. O sea, termina en 4 de 9, ¿ya? O sea, a ver, para este de aquí, la plata, imagínense que hice toda la configuración y termina en 4 de 9. ¿No? Pero antes del 4D9 se encuentra un 5S2. Si quieren, lo ponen para que no se confunda. ¿Ya? Entonces, 30, 36, 38, sí. 48, 47. 4D9. Esto, por ejemplo, es una anomalía, ¿no? ¿Cuándo se da la anomalía? Cuando la configuración termina en D9 o en D4. ¿Ya? En D4 o en D9. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, la configuración ahí no estaría bien, ¿no? Tengo que hacer un salto de electrón. ¿Para qué? Para que el átomo sea estable, se estabilice. O sea, lo que tendría que hacer sería 5S1, ¿ya? Y 4D10. O sea, no estoy agregando ni disminuyendo electrones, lo único que he hecho es un salto del 1, o sea, del S2 ha hecho un salto electrónico al 9, o sea, 10. ¿Por qué? Porque aquí el subnivel D ya estaría estabilizado. ¿Ya? Todos estarían con 1. Entonces, así estaría correcto la configuración electrónica, ¿no? Y ahí recién hallaría el grupo y periodo, ¿ya, chicos? ¿Cuál sería el periodo? El periodo sería el 5, ¿no? Porque es el nivel mayor. ¿Cuál sería el grupo? Recuerda que aquí termina en D. Entonces estamos en el bloque B, ¿ya? En el bloque B. Ahora, cuando es bloque B, ¿cómo hallo el grupo? Serían los electrones de valencia, ¿no? Los electrones de valencia, que es 2, porque está en el mayor nivel, más los electrones del D, con el cual termino. Entonces aquí, ¿no? Sería 1 más 10, 11. Entonces el grupo sería 1B. ¿No? Recuerdan que cuando la suma es 11, el grupo sería 1B. ¿Ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, siempre recuerden las anomalías, ¿no? Las anomalías ustedes lo tienen que recordar cuando termina en D4 la configuración o en D9, como en este caso, ¿no? Entonces, ya, ok. Si la 30 sale la D, ok. Acá su compañera dice que la 30 sale la D, ¿no? Ya. Eso es para que practiquen. En la hora del examen, pues no les van a dar tan un Z82, pues, ¿no? Les van a dar menos. Listo, a ver. La 33, a ver, vamos a ver.
Ya, un elemento químico del cuarto periodo posee en su configuración electro 4 orbitales semillenos y su número atómico es el máximo posible, señalar el número de orbitales llenos. Ya, eso tiene que ver mucho con lo que han hecho anteriormente, que es la configuración, o perdón, orbitales, ¿no? Y ya saben qué cosas son orbitales, qué cosas son subniveles. En el cuarto periodo significa, a ver, eso, vamos a hacer, uy. Cuarto periodo significa que tu configuración lo vas a hacer hasta 4, ¿no? Ahí ya tienes hasta el cuarto periodo, ¿no? Pero puedes seguir. O sea, puedes seguir porque no te está... vamos a seguir. Ya, ahí voy a parar. Dice un elemento químico del cuarto periodo, aquí está, con tal que no aparezca el periodo 5, todo bien, ¿no? Porque si yo sigo aquí, ¿qué me va a dar? 5s2. Y esto ya no es del cuarto periodo, entonces simplemente no lo coloco. Hasta ahí sería lo máximo, ¿no? Entonces, un elemento químico del cuarto periodo, ahí está, posee en su configuración electrónica, dice, ahí está la configuración, 4 orbitales semillenos. En su configuración, 4 orbitales semillenos. Ya. Ya. Ya, no, bueno, no te dice, solamente te dicen que contiene 4 orbitales semillenos. Si su número atómico dice es el máximo posible, señalar el número de orbitales llenos. Ya. Entonces, el elemento está en el cuarto periodo, listo. Dice que presenta, no dice solo presentan 4 orbitales semillenos. Entonces puede ser, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, tiene todo esto. Aquí, si fuese 4p6, todos sus orbitales estarían llenos. ¿Me dejo entender? Porque termina en 4p6. Pero te dicen que 4 orbitales son semillenos. Entonces vamos a ver. Y te dicen que tiene que ser el máximo posible. Entonces tengo que contar desde aquí, ¿no? Entonces, a ver, el P, recuerda que el P tiene 3 orbitales. Entonces, para que tenga aquí 3 orbitales semillenos, para poder contar aquí 3 orbitales semillenos, acá no tiene que ser 6, pues, ¿no? Es más, debería ser así, ¿no? Sería 3, acá debería ser 3. Si fuese, a ver, si fuese aquí 3, si fuese aquí 3, ustedes pueden decir, bueno, entonces aquí tendría 3 orbitales semillenos, pero son 4 orbitales semillenos. ¿Cómo hago para que tenga 4? No puedo poner aquí 3d9 y 4p3, porque recuerda que la regla te dice que de aquí tienes que tener lo máximo, tienes que llegar a 10 para poder pasar a 4p, ¿no? Entonces no puede darse esto. Esto no podría darse, o sea, no me están hablando del 4p3, el 4p3 no estaría aquí. Y estaría bien, porque todavía sigue estando en el periodo 4, porque aquí hay un 4, ¿ya? Entonces, ¿dónde deben estar los 4 orbitales semillenos? Aquí en el D, porque ahí sí se puede dar. Entonces, ¿cómo? Se da de esta manera, ¿no? El D tiene, recuerden, 5 orbitales. Entonces, para que tenga 4 orbitales significa que lo que debió haber pasado sería esto, ¿no? Primero lleno en un sentido y luego en el otro. Y ahí ya tendría los 4 orbitales semi llenos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos electrones tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En realidad sería un 3d6. Si mi configuración termina en 3d6, ahí voy a tener 4 orbitales semillenos. Y está en el cuarto periodo, ¿no? Si yo ya pongo el otro, ya no voy a poder tener 4 orbitales semillenos, ¿ya? Y es el máximo posible, porque estamos en el D, ¿ya? Si su número atómico es el máximo posible, señalar el número de orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales llenos hay aquí? 1, porque el S solo tiene un orbital y está lleno. ¿Cuántos orbitales hay aquí? 1, lleno. ¿Cuántos orbitales hay aquí? 3. ¿Cuántos orbitales llenos hay aquí? 1.
¿Cuántos orbitales llenos hay aquí? 3. Hasta ahí voy 3, 5, 6, 9. Aquí 10. 1, porque es un S. Y aquí 1. Entonces, ¿cuántos orbitales llenos tengo? Tengo 11 orbitales llenos. 5, 6, 9, 11. ¿No? Ese sería lo máximo posible. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí sí tienen que jugar un poquito con lo que es la configuración electrónica. Chicos, saber cuándo son orbitales semillenos. Entonces, si yo seguía y ponía 3 de 10 y 4 P6, que sería lo máximo de electrones, pero no tendría los 4 orbitales semillenos. Es por eso que no, lo he eliminado. Y entonces tiene que cumplir todo. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? La próxima clase les doy las claves, ¿ya? Avancen, practiquen. Y ya la próxima clase les doy, sí, háganme acordar, por favor, que les dé las claves, ¿ya? Ahí tengo las claves, entonces practiquen, ¿no? Traten de hacerlo, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, chicos, en este momento? Ninguna, manito arriba si se ha entendido. Arián, Becker, Deepak, Salvador, Yamelí. Lo que sí tienen que hacer, chicos, es practicar, ¿no? Practicar. ¿Cómo viene? Viene el examen, viene como los ejercicios que hemos hecho. Quizás la 33 es un poquito más elaborado, ¿no? Porque ingresa muchos aspectos que hay que conocer. La 32 se dice, se tiene un elemento cuya configuración, ya, el 2, 8, 13 y 1 son la configuración el 2 viene a ser del primer nivel, o sea, es otra manera de representar, ¿no? Por ejemplo, acá te están diciendo que el nivel 1 tiene 2, o sea, viene de un 1S2, ¿no? Tú sabes que la configuración es así, mira, este 2 es este de aquí, o sea, te está diciendo que el primer nivel tiene 2 electrones. Otra manera de representar significa que el nivel 2 tiene 8 electrones, sí, mira, 2 más 6, 8. Solo el nivel 2 tiene 8 electrones, ahí está. Te está diciendo que el nivel 3 tiene 3 electrones, entonces son 2 más 6, 8, y aquí, ¿no? Con el D tienes que sumar hasta llegar a 13, ¿no? Y aquí en el cuarto nivel tiene uso, entonces 4S1. Entonces por ahí puedes estar pensando en una anomalía, ¿no? Porque recuerda que aparece el 4S1 cuando hay por ahí una anomalía, ¿no? Claro, pues sería, el 3 sería 6, 7, 8. Claro, te va a dar 4S1, 3D5. Y eso es una anomalía claramente, ¿no? 4S1, 3D5 para que sume 13 los del tercer nivel, ¿no? Entonces, dice determinar a qué periodo y grupo. Claro. Viene la configuración, va a ser un 4S1, 3D5. Claro, porque aquí sería 5. En el nivel 3, ¿cuántos electrones tendrías? Tendrías 5, 11, 13. ¿Ves? Ahí está el 13. En el nivel 2, ¿cuántos tienes? 8. Está bien. Y en el nivel 1 tienes 2. En el cuarto nivel tienes 1. Ahí está. Entonces, esta es una anomalía. Te están pidiendo grupo y periodo para él. Entonces, el periodo es 4. El grupo sería, como termina en D, sería 5 más 1, 6. ¿No? 6B. Ya está. O sea, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es una otra manera de representar la configuración electrónica. Te está diciendo que el nivel 1 tiene 2, el nivel 2 tiene 8 electrones, ahí está. El nivel 3 tiene que tener 3 electrones. Y el nivel 4, 1. ¿No? Es lo que te está diciendo. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora sí, se me pasó el tiempo. Cuídense y nos vemos la próxima. Me hacen acordar que les dé las claves, por favor. ¿Ya? Muy bien, cuídense, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos.